En San Lucas al Día fomentamos hábitos saludables y medicina preventiva. Comenzar el año con un chequeo general y una revisión de medicamentos es esencial para la seguridad del paciente. Estas evaluaciones permiten detectar a tiempo cambios en la presión, glucosa o colesterol y confirmar que cada medicamento sea necesario y se esté utilizando correctamente. Muchos pacientes toman fármacos duplicados, han cambiado de dosis sin saberlo o combinan recetas con productos de venta libre que pueden provocar interacciones. Una revisión anual ayuda a organizar el tratamiento, prevenir complicaciones y comenzar el año con un plan de salud claro. Conversamos con Aixa Román, administradora de servicios clínicos de Hospicio and Home Care San Lucas. Si te preocupa tu salud, en San Lucas al Día con Alexandra Malagón, somos tu alternativa de salud. Hoy desde el Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud. Bueno, bienvenidos todos a esta nueva edición de San Lucas al Día. Estamos en este mes de enero de 2026 y hemos estado durante toda esta semana hablando de prevención, hablando de las cosas que tenemos que comenzar a hacer a principio de año. Y es bien importante hacer una revisión de nuestros medicamentos. Muchas veces estamos tomando un medicamento porque nos los recetaron, no hemos visitado a nuestro médico primario para hacer una revisión de medicamentos. Y como te estaba comentando fuera de cámara, a veces hay una situación particular, te dan un medicamento o te suben la dosis por ese periodo, pero seguimos tomándolo y a veces pasa 1 año, 2 años y continuamos sobremedicándonos. Para eso tenemos la visita de Aixa Román, supervisora de elección de piel aquí de Home Care San Lucas. Y vamos a hablar de esos chequeos y de esas revisiones de medicamentos al comenzar el año. Bienvenida, Isa. Gracias por la visita. Gracias. Qué bueno tenerte aquí por primera vez, ¿verdad? Es la segunda vez. La segunda vez verdaderamente que te tenemos acá en el programa. Desde la perspectiva del paciente, ¿por qué es tan importante comenzar el año? Ya hemos hablado en programas previos sobre hacernos un chequeo, pero chequear en general la salud y revisar los medicamentos. Bueno, la importancia de permitirnos hacer esa evaluación anual es para poder identificar esos problemas de salud a la brevedad posible. Cuando detectamos esa enfermedad, esas condiciones se pueden trabajar y podemos lograr que ese medicamento que viene a través de esa condición de salud pueda tener un mayor efecto con mayor facilidad y mayor rapidez. La revisión, estos beneficios se obtienen cuando el paciente revisa anualmente todos los medicamentos. Estuvimos hablando que a veces estamos tomando, incluyendo recetados, incluyendo over the counter, y hay mucha situación de sobremedicación en Puerto Rico. Sí, correcto. A veces nos topamos que vamos al hogar de los pacientes y más cuando son pacientes que tienen dificultad ya con su visión y no tienen la oportunidad de revisar, comienzan a tomar medicamentos duplicados. Comenzaron con un medicamento, pasa mucho como me estabas comentando, con el medicamento de la presión. Nos dan un medicamento, vamos a otro médico, nos indican retirar el medicamento, pero se quedó en ese proceso. No hicimos la revisión anual y estamos duplicando ese medicamento. Comenzamos a ver reacciones adversas y nos preguntamos, ¿qué pasa? Que estoy comenzando a ir al baño más frecuente o tengo un salpullido, pero es que esta es la medicación que me envió el médico. Pero tenemos que detenernos, tenemos que tomar el tiempo de leer y el para qué se utiliza ese medicamento en esos momentos. ¿Y cuáles son esos beneficios que recibimos tan pronto comenzamos a hacer estos cambios? Vamos a empezar desde que estamos cuidándonos más porque los medicamentos tienen efectos secundarios. Y cuando tú estás sobremedicándote o estás tomando un medicamento doble o estás tomando un medicamento en exceso, o ya no necesitas una dosis como esa, o simple y llanamente hay gente tomando medicamentos hasta caducados. Correcto. Y no tan solo caducados, es que en muchas ocasiones comenzamos a tomar medicamentos que me indicó la vecina, porque a la vecina le funcionaron. Eso es muy típico en Puerto Rico, que nosotros, nena, que tú tienes esto, mira, yo me tomé esta pastillita y con esto me mejoró, olvídate de eso, tómate esto. Y hasta toman medicamentos de otro paciente o familiar. Y es bien importante no hacerlo, ir donde el médico, validar si ese medicamento es funcional para la condición que tiene e indiscutiblemente hasta
pastillas vitaminas, suplementos nutricionales Ese es líquidos. otro. En Puerto Rico, tú ves en la televisión 40,000 recomendaciones y la gente comprando estos medicamentos que después, dicho sea de paso, y eso es una nota al calce, te dejan como suscritos a estos medicamentos y nuestros pacientes, sobre todo adultos mayores, siguen recibiéndolos. Y a veces hay contraindicaciones en medicamentos que son recetados por tu médico primario y estos suplementos que muchas veces compramos por novelerear o por, como tú bien dices, una vecina me dijo que le iba bien y entonces las personas comienzan, además de sus medicamentos, a tomar estos suplementos más los medicamentos llamados over the counter. Correcto. Y más que esta relación es que se lo oculta al médico. No le decimos que compramos esas vitaminas o esos productos que estaban en especial por la aplicación o por los llamados, ¿verdad? El internet. Y comienza ese medicamento a no funcionar, el que se supone que le haga la función correcta, ya sea disminuir la presión arterial, mantener la glucosa correcta. Y decimos, pero yo me siento mal, y es que no le indicamos al médico ese producto que estamos tomando adicional y está haciendo una contraindicación con mi producto. Es bien importante y qué bueno que tocamos este tema. O sea, estamos bombardeados en la televisión o sea, tú prendes sobre todo los llamados infomercial que duran muchísimo y están ahí, dale que dale. Entonces, nuestros viejitos, nuestra gente dicen, yo debo tener el hongo cándida, yo debo tener tal cosa, porque yo me siento tal cosa. Y, o sea, son recomendaciones desde incontinencia urinaria hasta deseo sexual. Y como tú bien dices, una de las cosas que como empieza uno a pensar, lamentablemente esta gente ni siquiera le comparte a su médico y comienzan a tomar vitaminas o van a estas tiendas, mega tiendas y tienen gente mostrándole productos, recomendándole productos para una cantidad de cosas. ¿Cuán preocupante y cuán peligroso puede ser esto? Muy peligroso porque comenzamos, como estamos hablando, con los síntomas de situaciones adversas que la dejamos pasar en varios días, pero después viene la secuela, viene una enfermedad mayor, esa enfermedad que estamos tratando se agrava, ya está crónica y comenzamos a preguntarnos, ¿pero qué pasa si yo estoy tomando el medicamento, pero no estamos validando que nos estamos tomando adicional? En muchas ocasiones hasta la nutrición de un medicamento tenemos que evaluarla. El médico le dijo a usted, tómete este medicamento en la mañana sin alimento. Pero a nosotros se nos olvidó, nos los tomamos en la tarde y comienza una reacción adversa. Tiene que ver, aunque no creamos, sí tiene que ver. En muchas ocasiones ese medicamento no se puede utilizar con vegetales. Los famosos medicamentos que le dice usted, no puede comer vegetales verdes porque crea una reacción adversa a ese medicamento. Así que yo les exhorto siempre a mantener una comunicación completamente amplia con su médico. No tema, porque él es el que le está ayudando a que tenga una vida saludable y duradera. Déjele saber a su médico qué está tomando correctamente. Y Aisa, también tenemos que tomar en cuenta que en Puerto Rico, gracias a Dios, tenemos unas farmacias especializadas, farmacias que están también con la tecnología al día y al momento de tú recibir tu medicamento, tú recibes una hoja. Tú recibes una información del medicamento, de para qué se utiliza, de cualquier contraindicación. Y como bien dices, hay que tomarse el tiempo de leer esto. Mucha gente no lo hace. Y aparte de leer, ahora se ha implementado en las farmacias que no sé si has logrado ir cuando uno va presente, ¿verdad? Esa farmacia, la farmacéutica se toma el tiempo de ir donde usted y preguntarle si tiene conocimiento de lo que se va a tomar. Y te da la charla en el momento, ¿verdad? Por si acaso. Esa orientación está disponible. Sí, que también puede, ¿verdad? Si usted no sabe o tiene el conocimiento para qué o en qué momento, qué dosis. Inclusive la pastilla, ¿se puede picar? Esa es otra. La cantidad de gente que, me cayó como fuerte al estómago, me voy a tomar la mitad, pero usted requiere, si su médico le mandó una dosis, usted requiere una dosis quizás para regular su presión arterial o para regular cualquier situación que esté desbalanceada en su sistema. Y no se puede picar, hay pastillas que vienen para que se puedan picar, hay pastillas que no, hay personas que las disuelven, ¿se puede disolver esa pastilla?
hace el mismo efecto, hay que decirle al médico, tengo un paciente que necesita, ¿verdad? Que diluyamos ese medicamento, se puede, es el correcto. Para tener el conocimiento hay que hacer las preguntas. Hay que tomar en cuenta muchas cosas a la hora de medicarse y es importante que usted lo sepa. A mí me acaba de pasar una experiencia, Isa, y te la voy a compartir. Mi mamá tuvo un accidente y cuando llegamos al hospital, lo primero que le dijeron fue, ¿tiene una lista de los medicamentos que usted toma? Y la respuesta fue no. Yo en mi caso, fíjate, me sentí hasta mal porque yo lo hago con mi esposo, yo lo hago con mi suegro, pero como mi mamá lo que toma son 2 o 3 medicamentos, pues yo pensé que ella sensatamente, la gente la tiene, pero hay cosas tan básicas como hacer una pequeña lista y tener ese papelito en su cartera. Yo tomo los sartán de 10, yo tomo tal de más cual. La mayoría de la gente, aunque usted no lo crea, no lleva una lista consigo en su cartera, en su wallet, o ni siquiera se acuerda. Yo a mí me daba gracia porque yo veía a mi mamá diciendo, es una como larguita, blanquita, y hay otra redondita como azulita, y la doctora le decía, mire señores, que si es genérica, va a tener otra forma, va a cambiar de color. Cuán importante es que recalquemos la necesidad de que la persona tenga una lista actualizada. Y como tú bien dices, hasta de los suplementos. Sí, es completamente importante. No debemos olvidar que si usted está recibiendo alguna ayuda de alguna llama de llave, alguna enfermera y usted no tiene la visión correcta o no sabe, aproveche esa discusión de medicamentos, siéntese con esa enfermera, realice, ¿verdad? Si usted no tiene la oportunidad de escribir todavía, porque tenemos muchos envejecientes que ya le tiemblan la mano, que escriben que a veces uno ni lo entiende, a pesar que tenga no, la el lista. que no ven, porque muchos de estos frascos las letras son pequeñas. A veces a mí yo he tenido que en medicamentos de se borran porque las mismas etiquetas, o sea, es cuestión de, muchas veces ellos no saben tomarle una fotografía al medicamento. Te lo juro que ahora que recién me pasó con mi mamá y cuando veo la oportunidad de preguntarte, le digo, Dios mío, hay que recalcar que cada persona, sea envejeciente o no sea envejeciente, lleve un listado consigo de los medicamentos, suplementos y todo lo que esté tomando. Eso es correcto. A mí me pasó también, tengo la anécdota que llevo varios cambios de pastillas de la presión arterial y a veces como han sido un poco consecutivos, voy a otro médico o si me dirijo al sala de emergencia y me indican qué pastilla, le digo a la anterior, o le digo a la anterior y después, no, espérate, que ya me cambiaron o la dosis o me añadieron otro nuevo medicamento, hasta nosotros mismos por el trajín del día, por la necesidad, ¿verdad?, de aceleración del momento de nuestras vidas. Así que es bien importante, aunque... Mira, hoy, usted va a coger ahora, mientras está escuchando el programa, cuando finalice el programa, vaya a su botiquín, vaya a su mesita, tome un lápiz, un papel, si tiene la accesibilidad, tómele una foto a ese frasco adicional para que lo tenga en su celular. Y es importante no solamente el nombre de la pastilla, porque a veces tiene un nombre genérico. Correcto. La dosis. La dosis, la cantidad que le recetaron y la frecuencia con la que le enviaron a tomársela. Correcto. Y ahí mismo nos vamos al paso de verificar la fecha de esa pastilla que no esté vencida, ¿verdad? En muchas ocasiones siguen tomando pastillas, saltan dosis en algún día, les sobró pastilla, siguen tomándola, pero está vencida, ¿verdad? A veces la dejan de tomar por un tiempo. Regresó, tengo el pote allí, me sentí nuevamente extraño o mal y volví a tomármela. No, ¿verdad? Vuelva y vaya donde su médico, haga una cita, una llamada, voy a comenzar este medicamento nuevamente. Lo hacemos mucho con los antibióticos. No terminamos el proceso completo del antibiótico, lo dejamos guardadito. ¿Y qué pasó? Me volvió el dolor de garganta y regresamos al antibiótico que estaba allá en la nevera. Me has hecho reír porque de verdad que los puertorriqueños en eso somos bastante flexibles. Y la otra parte es lo de las recomendaciones de otras personas. Yo creo que deberíamos enfatizar en eso, Aixa. Lamentablemente lo hacemos de buena fe, pero podemos causarle un mal a una persona. Usted no sabe si esa persona tiene alguna reacción alérgica, si esa persona, como tú bien dices,
toma otros medicamentos que pueden interactuar de manera adversa con una recomendación que uno por buena fe, ay, que tienes raquiña, tienes una erosión, déjame darte esta cremita. Usted no sabe, deje de estar de médico por ahí. De médico o de enfermera, ¿verdad? Colóquese esto, que mi mamá se lo dieron, fue funcional. A mí me pasa con los medicamentos de mis heridas. Muchas ocasiones llegamos al hogar y la vecina le recomendó aquel medicamento que usó con su familiar. Cremita o un Esta tal cremita, y cuando esta llegamos, hojita. lo que le ha creado a veces, ¿verdad? Es un mal, aunque lo hagamos, como usted indica, con la mayor satisfacción de que queremos ayudar a ese familiar o ese vecino. Así que seguimos con la importancia de comunicarnos con un profesional de la salud. Ahora tenemos el beneficio de que una llamada telefónica, una medicina, que no tan solo que debemos ir a la oficina del médico, sino tiene la capacidad, tenemos, ¿verdad?, transportación. Muchos planes ofrecen esto y sobre todo los planes de Medicare Advantage te ofrecen esa opción de telemedicina. Correcto. Igual que los planes, usted puede tener el acceso. Y hablando de eso, yo creo que antes que el médico, el que está más accesible a muchos de nosotros es el farmacéutico. ¿Qué papel juega el farmacéutico al guiar al paciente durante este proceso de revisión anual? ¿Cómo podemos referirnos y qué recomendaciones nos das? Exactamente como comenté ahorita, que el farmacéutico ahora no tan solo despacha el medicamento, está pendiente que esté bien despachado, que tenga la dosis correcta, las cantidades correctas. Es que ahora el farmacéutico, como hablamos, sale a darle la charla a ese paciente o ese familiar, esa orientación que es bien importante, preguntarles, ¿tiene conocimiento, no tiene conocimiento? Esto se lo va a tomar de esta manera. Es bien importante escuchar a ese farmacéutico porque tiene la mayor Información y conocimiento. y es el que educa, El médico le recetó por su condición y simplemente El médico escribe un papelito hizo que la tú le prescripción entiendes. y usted se fue en confianza, ¿verdad?, con ese medicamento, pero el que lo despacha correctamente es ese farmacéutico y el que da la orientación correcta, esa educación correcta es el farmacéutico. Así que tómese su tiempo, vaya a la farmacia, no perdamos ese contacto humano a pesar de todo, para que usted, si no puede leer bien o no entiende, a veces las lecturas pues son un poco complicadas. Las palabras, las terminologías. Correcto, así que vamos a tomarnos ese tiempo de escuchar cuando ese farmacéutico tome de su tiempo valioso, ¿verdad? Y salga a darnos esa conferencia, esa charla educativa. Hablando de vacunas, ahora estamos hablando de principio de año, tenemos muchos pacientes adultos mayores o con condiciones crónicas. ¿Qué vacunas o medidas preventivas recomendarías evaluar dando inicio al año? Estamos en enero, señores, año nuevo, vida nueva, planes nuevos para nuestra salud. ¿Qué cosas tenemos que cambiar y sobre todo ahora que se está hablando tanto de vacunas? Mira, pues primero que nada, ¿verdad? Igualmente bien importante antes de irse a vacunar que es hablar con su médico para saber si le corresponde o es prudente colocarse esa vacuna, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones por la edad sí toca unas vacunas adicionales que pensamos que ya cuando somos jóvenes se acabaron las vacunas, pero no, ahora Sí, y hay que estarlas seguimos reforzando, seguimos teniendo unas vacunas, pero siempre es bien importante la comunicación con el médico, volvemos, ¿verdad? Porque no sabemos si aunque nos toque por edad es conveniente por nuestras condiciones de salud. Así que recomendado siempre estas vacunas de la influenza, que nos ayuda a la prevención, por la edad la del herpes zóster, la vacuna del COVID, ¿verdad? Si hay que reforzar, volver a reforzarla, pero siempre como por la culebrilla se está hablando mucho para personas mayores de 55 años. Correcto. Así que es bien importante siempre en los lugares de vacunación tomar la charla, pero validando con su médico, que es bien importante saber si nos corresponde o nos viene bien esa vacuna. ¿Qué chequeos? ¿Cómo podemos de manera preventiva ayudar a estos pacientes a detectar cualquier condición temprana, cualquier situación que de momento se pueda complicar, pero si lo hacemos de forma temprana, ahora a principio de año? ¿Qué recomienda? Porque venimos de los excesos, venimos de haber cogido algunas libritas, venimos de darnos los palitos, los que son diabéticos, de haber comido mucho tembleque, mucho coquito, mucho palito. Estamos comenzando el año, Isaac. ¿Qué recomendaciones para evitar
o detectar condiciones que podrían convertirse en condiciones más complicadas eventualmente. Bien importante, sacar su cita con su médico, hacerse los estudios pertinentes anuales. Siempre hay unos estudios, laboratorios, estudios que le toque, ¿verdad? En ese año. Para la prevención, como hablamos ahorita, es bien importante hacer estos estudios preventivos para saber si hay una condición de salud, trabajarla rápido. Que se tomen los medicamentos correctamente y si usted tiene alguna duda o pregunta, llamar, ¿verdad?, a su médico, hacer la cita anual y tener la prevención correcta y para tener una vida saludable. Ahora empezamos hablando con medicamentos y quisiera ayudar, y ya que tengo la oportunidad de tener una experta y que nos pueda ayudar. Mira, los medicamentos en el hogar, la mayoría de las veces no se manejan de la manera correcta. Hay algunos que tienen que estar en lugares con unas temperaturas en particulares. A veces vemos en una esquina un candungo de potingues y de cosas y mezclan, como decimos en el campo, las manzas con las ariscas, los que son de fulano con los de mengana, ponen los medicamentos del abuelo con el de la abuela. A mí me gustaría que hablemos con este público y que entendamos que si esos medicamentos no están en el lugar adecuado, en la temperatura adecuada, si podemos manejar las cajitas plásticas estas de medicamentos para adultos. Vamos a dar una recomendación comenzando el año para comenzar a organizarnos, empezar con los medicamentos. Estábamos hablando en programas anteriores de la importancia del ambiente de la organización, de la habitación donde están los cuidados para pacientes con necesidades especiales, pero yo creo que deberíamos empezar desde ese cuidador o desde ese paciente, cómo organiza de manera eficiente estos medicamentos, estos suplementos por horario, porque ese manejo, hay muchas veces que hay personas, yo te puedo hablar del caso de mi suegro que manejamos 17 medicamentos, o sea, es muy complicado. Unos se toman en dosis 2 veces al día, unos son, como tú bien dices, uno es por la mañana, uno es con comida, otro es sin comida, uno es después del desayuno, otros en ayuna. Correcto. Nosotros, como lo indicaste, siempre nos referimos al paciente que tenga sus medicamentos visibles, que la persona que lo vaya a cuidar o lo vaya a dar, valga la redundancia, como en mi caso, darle una curación, siempre las enfermeras tienen el conocimiento para ayudar a ese paciente. Ese es otro tema, más allá de la familia, cuando llega la ayuda o cuando van al médico, cuando reciben ayuda de home care. Correcto. Si no tienen eso organizado. ¿Verdad? Así que nosotros damos el apoyo. Los medicamentos igualmente, a veces pensamos que colocándole los medicamentos al familiar en una de estas cajitas maravillosas, que dividimos por semana o dividimos, ¿verdad? De día, de tarde, de noche. Les cuento, ojo, porque en algunas ocasiones mi paciente no puede abrir esa cajita. Tan simple como un pinche mal colocado, está muy duro para ese paciente que le duelen las manos, que tiene artritis, no puede abrir. Y aunque no lo creamos, llegamos a casa de ese paciente, ¿por qué no te has tomado los medicamentos? Es que no puedo abrir ni la tapa del medicamento, ni la tapita donde me lo dejó mi hija. Dios mío. Aunque usted no lo crea. Así que haga el ejercicio, si usted es el familiar o el cuidador, que cuando vaya a colocarle esos medicamentos, a dividirlos, es bien importante que valide que ese familiar pueda abrir esa tapa. Dios mío, has tocado un tema que de verdad que yo no había pensado esa posibilidad. O sea que tenemos adultos mayores que no tienen acceso a sus medicamentos, teniéndolo organizado, la familia haberse tomado, porque no procuraron verificar si él podía abrir este tipo de envase. Eso se escucha increíble, pero sí es real. Igualmente, los medicamentos líquidos, verificar que se lo estén tomando. Las estas que tienen eso de niño, ¿verdad? Que decimos... Y de niños que no lo puede abrir ni el adulto, mucho menos el paciente. Correcto. Es validar, a veces lo más simple es validarlo antes de salir de ese hogar. Mami, ¿puedes abrir? Mami, enséñame, ¿verdad? Es importante. Vamos a abrirlo juntas. Correcto. Hacer ese ejercicio y tomar ese tiempo. Bueno, ya estamos en los minutos, en los segundos finales. ¿Alguna recomendación, Aisa, que quisieras darle a las personas para comenzar el año manejando bien sus medicamentos con los hábitos adecuados o con cualquier cambio que requiera hacer y que ustedes a través de su experiencia se han dado cuenta que funciona en este tipo de pacientes? Y creo que ese que acaba de dar es
válido y no se me había ocurrido. Así que importante, ¿verdad?, hacer nuestros estudios, realizar los laboratorios correspondientes al principio del año, mantener la comunicación efectiva con su médico o con su cuidador y enfermera, indicándole que si no puede ver ese medicamento, escribirlo con una letra, ¿verdad? La lista, no se olvide de llevar la lista, haga muchas listas, haga el ejercicio. Tenga en cada cartera un listado, porque a veces lo colocamos en una cartera que dejamos en el hogar o por la prisa. Y dárselo también a un familiar para que lo tenga en caso de una emergencia. Colocar frente a la nevera los horarios que le toca cada medicamento para ese paciente que es un poco olvidadizo. Así que recomendación, comunicación con su médico, valide esos medicamentos, esas fechas y que estén en el lugar guardados correctamente. Pues yo te doy las gracias, Isa, por estar con nosotros, por brindarnos He aprendido muchísimo, cosas que a veces uno, pues como quien dice, las toma por sentado y no le ve la importancia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ustedes, amigos, gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana aquí en San Lucas al Día con Alexandra Malagón con más información valiosa sobre cómo cuidar su salud y mantenerla al máximo. Gracias a ustedes. Linda tarde. San Lucas al Día con Alexandra Malagón fue traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal. Agradecemos al personal del Centro Médico Episcopal San Lucas, Centro de Salud Conductual San Lucas, Hospital Episcopal San Lucas Metro y personal del Home Care San Lucas por su colaboración. Para más información, llame al 787-844-2080 o búscanos en sanlucaspr.org. Gracias por su sintonía.